Valencia Basket está imparable. Nueva victoria en Eurocup contra uno de los cocos, el JL Bourges. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al canal de 1-2-3 Valencia. Hablamos de baloncesto y lo hacemos con la videocrónica del partido que enfrentó a Valencia Basket contra JL Bourges en tierras francesas. Una victoria, una más para Valencia Basket, trabajada en los minutos del partido, sobre todo en ese tercer cuarto donde Valencia Basket dio el hachazo definitivo al encuentro. Antes de entrar en materia con la videocrónica, permítame que te recomiende la entrevista que tenemos ya subida en el canal con Anthony Daimiel. La tienes por aquí. Como siempre, un momento pues muy interesante poder hablar con uno de los referentes del baloncesto en España, del periodismo deportivo y, como no, pues con un periodista con una charla súper interesante. Así que te lo recomiendo. Ponte ya esa entrevista a Anthony Daimiel. Pero antes de eso vamos a hablar del partido contra Bourges, un Valencia Basket que partía en el encuentro con las tres bajas de las ventanas, con Rivers, que es baja de larga duración, y con Stefan Jovic y Xavi López Arosti, que en principio son baja de menos duración y pronto deberían estar con el conjunto taronja. Ya veremos si es en el partido contra Baskonia. Enfrente estaba un Bourges que la temporada pasada fue finalista de la Eurocup, que es uno de los equipos importantes de la competición y que, si bien es cierto que no acumulaba una buena racha de partidos, tenía jugadores muy interesantes que complementan físico, velocidad, con acierto de tres, con talento, como vimos ayer en el caso de Castañeda, por citar uno de esos jugadores. Bueno, pues Valencia Basket salió al partido con un quinteto en el que pudimos ver de inicio la propuesta de Montero y Chris Jones. Para mí me parece muy interesante ver esta propuesta, porque veíamos a un Chris Jones la temporada pasada que quería coger balón, que se quedaba, bueno, la temporada pasada era anterior, que se quedaba con el balón, que le costaba compartir, que siempre buscaba sistemas de 1 contra 1, y teniendo un jugador con el talento de Montero y lo enchufado que está, pese a su dolor en el hombro, pues me parecía súper interesante ver cómo se combinaban estos dos jugadores en pista. Y la verdad es que, visto lo visto, me parece que para nada está ese egoísmo que podríamos pensar que tenía Chris Jones. La verdad es que a final de temporada, cuando jugó con Xavi Albert, se le veía o no se le notaba ese egoísmo, se le veía mucho más altruista a la hora de compartir el balón, mucho menos bote-bote. Yo creo que eso lo vimos. Sí que es cierto que hay veces que la cabra tira al monte y las posesiones no son tan largas como cuando dirige, por ejemplo, Jan Montero, pero el juego de Valencia Basket mantiene esa velocidad que quiere su entrenador. Valencia volvió a salir muy acertado desde más allá del arco con un 3 de 3, con un Costero que ayer estaba en el modo bueno, y cuando está en el modo bueno está bien en ataque y está bien en defensa, y eso lo notó mucho Valencia Basket. Con el 9-14 ya parecía Valencia que iba a señalar, que iba a marcar el camino después de una antideportiva Montero que se sigue quejando del hombro, y bueno, esto es importante, que el jugador pues no se sienta incómodo en la pista. Aún así, con ese dolor en el hombro, ayer se hace 19 puntos, 9 asistencias y 4 rebotazos. Con dolor en el hombro. Montero. Bueno, pues nada, pues eso. Pues me parece un jugador fantástico y que, pues bueno, pues si bien es cierto que está lesionado y todos lo sabemos, pues sabe gestionar ese dolor. Jan Montero. Decía que con esa antideportiva que le señalaron a los jugadores de Bourges sobre Jan Montero, parecía que Valencia empezaba a coger distancia. Había metido 17 puntos en menos de 4 minutos, en 3:40 de partido, con gran acierto desde más allá del arco, pero esa distancia o esa anotación empezó a cortarse porque se produjeron las primeras pérdidas. Bourges, decíamos en la previa, que era un equipo que defendía muy bien las pérdidas de balón, que atacaba mucho las líneas de pase,
y lo pudimos demostrar ayer. Ayer Valencia perdió más balones de lo habitual. En este primer cuarto, pues vimos al Yin y al Yang, un Valencia Basket muy acertado y luego un Valencia Basket muy desacertado. Branco Badio con dos faltas muy rápidas hacía que la distancia del conjunto de Taronja pues se desvaneciera. Luego 5 puntos seguidos de Pradilla que volvían a conectar a Valencia Basket en el partido para acabar este primer cuarto con una alta puntuación de 26-29 tras un triple de medio campo de Burch. En el segundo cuarto, Costello seguía haciendo las cosas muy bien. Está muy bien en defensa. Le costaba un poquito más acercarse al aro, pero combinaba eso que son el equilibrio entre tiros exteriores y jugadas interiores, aunque ya digo que le costaba un poquito. Sestina está bastante flojito en el partido de ayer, sí que mejoró un poco más en la segunda parte. Costello, me quedo con una jugada del segundo cuarto cuando vuelve loco a Pansa. Está demostrando que tiene mucho IQ, que tiene mucha inteligencia, que se sabe mover. Si bien es cierto que hay veces que va en exceso a buscar el lanzamiento exterior, no es una dinámica de Costello, es una dinámica del baloncesto actual, en los jugadores altos que tienen tiro exterior, pero cuando confía en su tiro de dos es prácticamente imparable, Matt Costello. Vimos los primeros puntos de David Abraima. Es cierto que todavía no está dentro de lo que tiene que ser el equipo, pero ayer buena puntuación, 10 puntos dobles dígitos y capturando 4 rebotes. Me pareció que puede ayudar mucho a Valencia Basket. Además tiene ese tirito casi engancho en 3-4 metros que es prácticamente imparable. Acertó casi todos sus tiros, solo falló uno desde esa circunstancia. Y bueno, pues está claro que ayer le pitaron una falta. Bueno, el arbitraje de ayer fue casero. Vamos a dejarlo así, casero. Hay veces que veíamos al coach, a Pedro Martínez, que no acababa de entender algunas de las situaciones que se pitaban en el partido, como por ejemplo, ya que os hablaba de David Abraima, una falta por flopping que se le señalaba porque le arrollaba al jugador de Burch, él caía al suelo y le pitaban a flopping. La cara de Pedro Martínez era un poema. Luego hubo una acción de Sestina que atacó el aro, que es una de las cosas que tiene que hacer más Nate Sestina, eso ya fue más al final, que le pitan una antideportiva también por decir and one, porque estaba reclamando ese 2+1. Bueno, pues ya os digo, o sea, los árbitros ayer caseritos. Valencia intentó meter ritmo en el segundo cuarto, alcanzó, bueno, por decir otra cosa más, de lo caserito, el codo de Castañeda a la cara de Pradilla, en fin, que los árbitros revisaron y pese a verlo la revisión no pitaron antideportiva. Bueno, fue tremendo, en fin. Os decía que 48-52, Valencia sí quería meter ritmo, no acertó en esa última posesión del cuarto a gestionar, pero bueno, se anticipaba o ya se veía que el equipo necesitaba poner una marcha más para conseguir ganar a Burch. Y esa marcha más la puso en el tercer cuarto. Se empezó con un triple de Ojeley que a lo mejor no estuvo todo lo lúcido que suele estar Semi Ojeley, pero ayer 11 puntos, 10 rebotes. Vale, no está todo lo lúcido que tienes que estar y se captura 10 rebotes. Digo, empezaron con triple de Semi Ojeley, un parcial de 2-8 con tiempo muerto de Burch, pero Valencia Basket se escapaba. Costello estaba muy serio desde más allá del arco, esa transición de Sestina que os comentaba antes, y Valencia anotaba con mucha fluidez para irse al final de este cuarto, no sentenciando, pero que sigue empezando a marcar las distancias con 67-84. El último cuarto veíamos esas transiciones rápidas de Chris Jones, un parcial de Burch de 12-5, Valencia se confió y tuvo que volver a remar. Montero cogía los mandos del equipo sin ningún problema, sin ningún cortapisa. Jones buscaba a Montero porque es el hombre de Valencia Basket, hizo un coast to coast espectacular. Jan Montero en una de las jugadas en este último cuarto. Es que vemos que le duele el hombro, vemos que le molesta, pero
tío juega en la pista como si no le doliera nada. Juega en la pista por el baloncesto y por Valencia Basket. Y ayer lo volvimos a ver. Un Jan Montero espectacular. Dejadme que haga un pequeño inciso. Bueno, el partido en el último cuarto, pese a ese momento de problema, Valencia Basket lo solventó. Digo, permitidme que haga un pequeño inciso sobre un jugador que es Josep Puerto. Josep Puerto debutaba esta semana con la selección en las ventanas y bueno, pues se convertía en el cuarto jugador sacado de la Alquería que debutaba con la selección española. Pues Puerto sin ninguna cosa más destacada que otra, ayer se convertía muy importante en ese último cuarto para que Valencia no viera que el aliento lo tenía en el cogote de Puig. Con dos defensas muy importantes, con rebotes, siendo generoso en compartir el balón, teniendo mucha inteligencia debajo del aro. Hay una jugada pues, que acaba con un pase a la espalda, que no acaba de entrar, pero que él es listo y no quiere hacer eso que le restaba a principio de temporada, de querer matar por su físico exuberante debajo del aro cuando estaba con rivales mucho más potentes. No, pues eso ya ha visto que no funciona. Y vimos a un Puerto que fue fundamental para conseguir la victoria en el partido, pese a que su puntuación no sea la más alta, pero esos dos robos de balón, esos rebotes, esa inteligencia a la hora de pasar, me parece que Josep Puerto ha crecido muchísimo en este inicio de competición y con Pedro Martínez. Y pues como publicaba Juan Carlos Villena, junto a Xavi López Arostegui es uno de los jugadores que Valencia Basket quiere renovar, ya que acaba contrato a final de esta temporada. Desde luego esta versión de Josep Puerto es muy renovable. A mí, ya os digo, me pareció importante. Además, cuando no tuvo un gran partido Semi Ojeleye, ya os digo que si bien es cierto que con un 10-11, o perdón, con un 11-10, podemos hablar de que Semi Ojeleye hizo un partido correcto. Sí que es verdad que en algunos momentos el equipo echaba en falta los puntos de Semi Ojeleye y Puerto sin puntos, pero que sí aportando otros intangibles, pues ayudó a que el resto de sus compañeros sí que estuvieran dispuestos a anotar. Grandísimo partido de Josep Puerto. Como grandísimo fue el de Matt Costello, os leía los números antes de Montero, pero Costello con 23 puntos, 4 rebotes y más de un 50% en tiros de 3 realizó un gran encuentro. Pero lo más importante, estamos hablando de que en el último partido que disputó con Valencia Basket, Costello no acababa de anotar, no estaba cómodo, además eso le perjudicaba en defensa, haciendo prácticamente terapios. Cuando está bien en defensa, ya vimos momentos de Matt Costello bien en defensa, el jugador norteamericano es imparable también en ataque. Así que, bueno, un buen partido de un Matt Costello que necesitaba a su equipo que diera el paso adelante ante las bajas y ayer lo volvió a dar. Hay una circunstancia y es no sé si es una nueva defensa que ha introducido Pedro Martínez, pero sí que es cierto que en el día de ayer vimos cómo el interior, el pivot, siempre salía cuando el rival atacaba en estático a intentar cortar la subida de balón del rival, haciendo un 2+1 arriba, fuera de la zona. Inmediatamente Costello volvía a su posición interior, pero sí que hacía esa intimidación para ayudar al base, para proteger y provocar un ataque estático. Llegó prácticamente, te diría que en el 100% de las ocasiones llegó a su sitio y no perdió su posición. Voy a decir el 90%, pero me pareció que esa variante táctica defensiva funcionó muy bien con Costello y es también un poco lo que se quiere hacer con Braima. Por eso se ficha Braima, pues para proteger al exterior que defiende y también para luego proteger el aro. Vimos a Braima pues mucho más metido en el aro que podía haber estado Nate Rivers. Evidentemente es un jugador mucho más potente que Nate Rivers y lo iremos viendo a lo largo de la temporada. Ese matazo, bueno, no he hablado del matazo de Branko Badio, no he hablado del matazo de Papi, pero también ese matazo de Braima, pues dentro de las jugadas seguro de la semana en la Eurocup. Esta es la videocrónica del partido entre Valencia Basket y el conjunto del JL Bourges. Una nueva victoria más, otro día en la oficina para Valencia Basket, que quiere evitar esa fase intermedia antes de la verdadera lucha por la Eurocup. Y este fin de semana, Baskonia. Casi nada al aparato. Un Baskonia que consiguió
por fin una victoria de mucho mérito en tierras lituanas contra uno de los equipos que mejor arranque ha hecho de la Euroliga, como es el Žalgiris Kaunas. Hasta aquí digo la videocrónica. Antes de nada, te recordaba antes la entrevista de Miel, ahora te recuerdo la entrevista que le hicimos la semana pasada a Jordi Rovirosa, una de las referencias también del baloncesto NBA, y que bueno, pues que se pasó por el canal para hablar con nosotros y contarnos unas cuantas anécdotas. Lo tenéis por aquí arriba, la entrevista con Jordi Rovirosa, así que os invito a verla. Como os digo, muchísimas gracias por seguir el vídeo, os espero en los comentarios. Siempre me gusta tener un poquito de diálogo, un poquito de charla con vosotras y con vosotros. Además, me encanta poder comentar y ver otros puntos de vista. Gracias por los me gustas, que nos ayudan muchísimo a crecer, pero sobre todo por las suscripciones, que son fundamentales para el desarrollo del canal. Lo vamos a dejar aquí, como decimos siempre, mucho baloncesto. Adiós.